Sí, no, no te he escuchado, recién te estoy escuchando. Hurtado, ¿no? Sí, doctor, presente. Ya, presente. De ahí tenemos Guamán Álvarez Milagros. Buenos días, doctor, presente. ¿Falta alguno más? No, no. Sí, doctor, Guamaní. ¿No está presente o está presente? Sí, aquí estoy, doctor, presente. Ya, perfecto, arrancamos, ¿ya? Buenos días, nos toca hablar sobre patología benigna de vesícula de vías biliares. Como nuevamente les hago presente, disculpen el problema que hemos tenido, sea por parte mía que tuve un accidente de tránsito, felizmente me chocaron, pero hay que ir a la comisaría por todas esas cositas, tonterías, y justo ahora que estamos con internet que estaba fallando. Arrancamos. Bueno, esta imagen le pongo porque está usted ya, la anatomía, fisiología y todo lo tiene todo refresco, pues tenemos el hígado para hacerle ver vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, y la unión del conducto cístico con vesícula, fondo, cuerpo, bacinete, cístico, y donde que se une con la vía biliar ya formamos el conducto colédoco. Primera porción, segunda porción y tercera porción, que es intrapancreática. Se une con el Wilson y los dos desembocan a nivel de la papila del esfínter de Oddi, y el accesorio del Wilson es la Santorini, ¿no? Acá aprovechamos primera porción de duodeno, segunda porción, tercera, y de aquí por la que pasa la arteria y la vena mesentérica superior hasta el trace es la cuarta porción. El páncreas lo vemos prácticamente pues, con el conducto de Wilson. Cuando hay dilataciones o quistes mayores de 1.5, y hay que esos pacientes tienen que operarse porque tienden a malignizarse. La vesícula biliar está localizada en la cara inferior del hígado, mide más o menos entre 7 a 10 centímetros, está irrigada por la arteria cística. Aproximadamente la secreción diaria de bilis del hígado es entre 600 a 1 litro. Empezamos con la colelitiasis. Lo definimos como la presencia de cálculos en la vesícula biliar sin ningún síntoma asociado. Yo diría un 70%. Tenemos pacientes que estamos comiendo de todo y ni enterados estamos que tenemos piedras. Eso también debemos hacer un screening para todos para detectar, no solo porque dé molestias o le dé un cólico de pronto, sino que es un factor condicionante también de cáncer de vesícula. Es el factor mayor. Y después la famosa, pues, un enclavamiento, que se pase la piedra, nos haga coledoclitiasis, o se enclave la piedra, pues, a nivel de la desembocadura del cístico en la vía biliar, nos sale un síndrome de Mirici, o a la vez, pues, y eso va a terminar en colangitis, tanto por la piedra en la vía biliar, por el Mirici. Y en operaciones de mayor complejidad, ¿no? No solo sacar la vesícula, sino de repente ya hacer una derivación hepático-yeyunal, porque ya hay prácticamente Mirici tipo 1, es cuando toma 25% de la luz de la vía biliar. Tipo 2, cuando toma 50%, tipo 3, cuando toma 75%, y tipo 4 prácticamente ya toma todo. Entonces ya no hay manera que poner porque saca uno la piedra y hay un hueco en la vía biliar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Una derivación hepático-yeyunal. Las piedras se forman dentro de la vesícula, un órgano que almacena la bilis y que excreta el hígado, ¿no? La bilis es una solución compuesta por agua, sales, lecitina, colesterol y otras sustancias. Si la concentración de estos componentes cambia, puede que pasen de ser una solución a formar cálculos. Claro, eso es desde que nacemos. En el momento que nacemos, usted sabe que los bebitos, los bebés lloran, es porque tienen hambre. Entonces ya sabe el cerebro ordena a la mamá de que tiene que dar de latar, entonces la leche sale concentrada. Cuando ya estamos ya comemos, nos alimentamos, ya pues ya diferenciamos qué es comida grasa, qué es comida medianamente grasa y baja en grasa. Pero el cerebro tiene esa propiedad. Si pasamos más por decir cerca de la casa, olemos chicharrón y el cerebro está ordenando como que vas a comer chicharrón.
el hecho de ver o por el olfato, ya el cerebro está esa bilis concentrada. ¿Qué pasa si te pasaste 10, 15 cuadras? Dice, ya no va a regresar, pues así es rico, pero no va a regresar. Y en la casa te tomas algo suave nomás, pues, o almuerzas tu arroz, pues, con plátanos fritos, que es menos grasa que el otro. Entonces eso hace que esa bilis se diluya. Esos cambios condicionan la formación de cálculos. Por supuesto, va asociado a la secreción de gastrina, de todo, ¿no? Estas son imágenes que ustedes han visto a montones. Miren una vesícula completamente llena de piedras de múltiples tamaños. Acá a la inversa, una que está en el bacinete grande y otra que está como dividiendo la vesícula y tenemos piedras medianas. Otras que completamente están ocupando la luz de la vesícula. Y, y aquí tenemos ya cuando ya hay piedras en la vesícula, piedras en el cístico y piedras en la vía biliar principal. Estas son las que nos da la colangitis, pues. Obstruye, no pasa la bilis y se infecta y hacen colangitis. Otra es una piedra enclavada acá en tercio medio. Y la última que tenemos, que acá está enclavada a nivel de la desembocadura de la vía biliar y el páncreas. Y esta es la famosa piedrita que nos da la pancreatitis, pues. Esta nos da la pancreatitis. Cuando hacen la famosa papiloesfinterotomías que entran por el estómago, llegan acá, llegan a la papila, canulan hacia arriba, porque hacia arriba está viniendo el conducto de la vía biliar, y a veces hacen esfinterotomía, o sea, cortan acá, para que esto se amplíe, para que a posterior, si es formadora de piedras, o de una bile muy condensada o densa, que se pase, pues. Y también usan cuando van a hacer una extracción de cálculos. Cortan acá para poder manipular y tratar de sacar las piedras. Y esta es la final, que es la más delicada cuando tenemos piedras intrahepáticas, ¿no? En primer orden, segundo y hasta en tercer orden. Cuando ya es en divisiones de tercer orden, prácticamente para nosotros ni con el coledoscopio podemos llegar. Es imposible. No hay manera. Entonces ya pedimos ayuda por Urbi. Urbi entra por aquí, como hay dilatación de la vía biliar, y trata de empujar la piedra a sacar. Estando aquí ya nosotros podemos sacarla. Si esto es constante, también es un factor que irrita, como no puede evacuarse bien la bilis, esa bilis también es más concentrada, irrita el epitelio, es un factor condicionante de colangiocarcinoma. Y ahí aprovechamos también otro factor de colangiocarcinoma, de los parásitos. Estas, para nosotros, digamos, todavía son fáciles, entre comillas. Podemos lavar, sacar. Las de segundo orden, también la de tercero, ya es imposible. Entonces, ahí se tiene que hacer un spylight que entra Urbi por la parte acá transhepática y por abajo entra gastro, por acá. Y los dos trabajan y si se logra sacar la piedra, bien, bienvenido sea. Si no, nosotros como cirujanos tenemos que ya determinar qué hacemos con el paciente. Una probable hepatectomía, una bisementectomía de acuerdo al nivel. Porque si la bilis no drena, prácticamente va a condicionar éstasis biliar y colangitis a repetición. El paciente se va a morir por la colangitis, más no por las piedras en la vía biliar. La epidemiología están presentes en el 10% de la población, de los cuales 50% son asintomáticos. Afecta más a mujeres de mediana edad con sobrepeso y con hijos. Son las 4 F: family, forty, fatty, fértil. Los síntomas aparecen cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar, desde el nacimiento del cístico hasta el extremo distal del coledo. Dentro de la vesícula no, porque ahí están las piedras y juegan, ¿no? Pero ya cuando van a salir por el cístico, ahí es donde que se obstruye, ¿no? Llamándose a esto cólico biliar, que aproximadamente tiene una duración de 6 horas. Esto siempre casi es pregunta de examen, les ponen qué es el cólico biliar y le ponen qué tiempo de duración tiene, le ponen 12 meses, 8 horas, 5 días, entonces ya te tienen que poner que sobre 6 horas. A 6 horas prácticamente pasa, desaparece, ¿no? Signos y síntomas tenemos múltiples: el dolor en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, puede ser de tipo recurrente, otros agudo, tipo calambre o sordo, puede irradiarse a la espalda o debajo del omóplato derecho, puede empeorarse con la ingestión de alimentos grasos o grasientos. Claro, si estás con un cuadro de cólico e ingiere grasa, como la vesícula se va a contraer y tiene piedra,
no va a pasar y ya ahí viene el dolor. Esto se presenta pocos minutos después de las comidas, después ya tenemos la ictericia y la fiebre, ya es cuando ya hay colangitis. O el hecho de que no se evacúe bien va a condicionar que haya aumento de la hipertensión de los vasos y ya va a llevar a necrosis. Como hay aumento de la presión venosa, no llega bien la irrigación y por ende lleva a necrosis, ¿no? Además tenemos síntomas asociados como náuseas y vómitos, que eso lo vemos también no solo en vesícula, cuando hay gastritis, cuando tenemos úlcera, acidez estomacal, gas o flatulencia excesiva. Ahí nos ponen y ponemos eso porque los gases son normales que eliminemos, es parte de nuestro organismo. Pero cuando tienen problemas vesicular tienen unos gases pero que ya son muy pestilentes. Es clásico que la gente viene y dice, doctor, yo tengo miedo porque elimino un gas y tengo que salirme de mi sala si estamos, me dice, porque son muy olorosos, muy penetrantes. Entonces le digo, ya hagas ecografía y tienen piedras. Indigestión abdominal es cuando se distiende el abdomen, y llanura abdominal, los gases también, que los pacientes dicen, no, ese es por lo que he comido mucho, dicen, y ese es de color arcilla. El diagnóstico por imágenes prácticamente es por la ecografía. Es suficiente con un buen ecógrafo y con un buen ecografista, prácticamente se hace el diagnóstico. También se puede hacer radiografía en abdomen cuando hay cálculos donde que se van a apreciar en la radiografía simple de abdomen. Hay diagnósticos que tenemos que llegar por TAC, por colágeno de resonancia y por CEPRE. CEPRE usamos más que todo nosotros para cuando tenemos pacientes ictéricos. ¿Ah? Un paciente ictérico, la primera paciente que tiene, tengo cólico, salvo que sea un mirice, tú dices, no, entonces no vaya a ser que tiene un calculito, por eso se ha puesto ictérico. A veces hacen la CEPRE y no encuentran. Dos cositas. La piedra era muy pequeña, por el cólico pasó, o la clásica que van a emergencia y lo primero que hacemos nosotros es ponerle su iosina, su buscapina. Eso relaja el esfínter y a veces ¡pum!, se pasa. ¡Pum! Eso también puede ser otro caso. No es que no haya tenido, sino que tuvo, pero entonces el paciente tiene ojo con eso. Hay que avisarle ya porque tiene que echarse a controlar. Y en el laboratorial siempre encontramos TG elevado, fosfatasa alcalina elevadas y las bilirrubinas, ¿no? Cuando ya hay ictericia. Tratamiento quirúrgico, colecistectomía abierta, que es la clásica que se hacía, y ahora que está en boga la colecistectomía laparoscópica. El tratamiento se usa ácido ursodesoxicólico, que tiene la propiedad de hacer que la bilis sea muy densa, menos densa de lo normal. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, operamos pacientes con exploración de vías biliares y le dejamos un KER. Y cuando sale la bilis por el KER sale como barro, porque vean ustedes. Y el primer día, bueno, es de esperarse, porque bueno, estuvo pues con piedras, ¿no? Pero pasa porque nosotros lo dejamos por 4 semanas, intraoperatoriamente cuando hace exploración de vías biliares se toma una colangio y a las 4 semanas le tomas otro nuevamente antes de retirar el KER. Pero ahí ves pues que ese problema persiste, entonces ese paciente es un candidato que te va a hacer piedras. Entonces ahí aprovechamos en que le hagan una CEPRE. Pero ahí tenemos el problema pues, con gastro, porque gastro dice que ellos no hacen tratamiento profiláctico. Es el otro problema que tenemos. Dicen, no, ¿para qué doctor lo voy a tocar? Si ya el paciente no tiene piedras ahorita y le hemos hecho una resonancia, ¿para qué le hago? Pero es que es la clásica pelea que tenemos o discusiones constantes con ellos, ¿no? Ahí ya recurrimos a los amigos, pues. Claro, es un riesgo, porque el riesgo de canular puede condicionar pancreatitis, la manipulación puede hacer pancreatitis. Si no es una mano diestra, puede perforar el duodeno y así lo rematamos, ¿no? Pero también imaginen que ese paciente va a regresar muy pronto con piedras y después vamos a tener problemas pues con el paciente nuevamente porque tiene que venir y estar hospitalizado, y si está en Lima, bacán, pero si no está en Lima, ese es el problema cuando no está en Lima, están fuera, en provincia, ahí es el problema. Hasta que venga, pasa un mes y el paciente se muere por otra cosa. También los AINES, el tratamiento médico. Incluso nosotros, por costumbres, siempre el paciente que llega, lo primero que le damos es iosina, pero en los guías, las últimas que se han hecho, hay que darles AINES.
y van muy bien, del de cajón al diclofenaco. Incluso porque disminuye la secreción de mucina, que es la vez que obstruye también la vesícula. Y por supuesto hay que indicarle pues la dieta hipograsa, pues, porque dietas en grasa no existe. Eso sí sería una falacia decir ustedes, no, estoy en dieta sin grasa, no, todo tiene algo de grasa. Que en diferente o en menor grado, pero hay. Acá tenemos la vesícula y acá tenemos la vesícula. Siempre yo le hago esta pregunta si les digo a la vez. Cuando ven unas piedras, si ustedes ven una sombra acústica posterior como esta, esto es clásico de una piedra. Cuando ustedes vean una imagen como esta y no hay sombra acústica, es pólipo o tumor, no se olviden de eso. Van a ver, porque ustedes lo van a mandar el día que están en emergencia al interno, ya anda, corre a ver qué dice el ecografista. Anda, mira, ahí uno tiene que estar, pues, como dicen, mosca, para que miren ustedes, aprovechan eso, si es una piedra que está acá enclavada, van a ver que esta pared está engrosada. Mientras más sufrimiento hay para que esa vesícula se evacúe, más se va a engrosar la pared. Es como si hiciésemos pesas y el deltoide nos va creciendo igualito. Aquí también tenemos pues, otras imágenes de la vesícula, que tenemos una pared más engrosada porque hay múltiples piedras. Y la famosa sombra acústica posterior, ¿no? Esta ya es una vesícula abierta donde tenemos piedras de diferente forma y estas son las que llaman tipo arroz. El problema de esta vesícula es que si uno abre la vesícula y se le cae, olvídense, pucha, se van a tirar 4 o 5 horas sacando todas las piedras, ¿eh? ¿Y por qué? Porque las piedras tienen la propiedad de hacer reacción a cuerpo extraño y van a hacer abscesos. Y la paciente va a venir con fiebre, con dolor y decir, doctor, le hacen su tomografía o su buena ecografía y encuentran que es absceso. Entonces, por eso en lo posible, siempre nosotros tratamos y hacemos sacar la vesícula enterita. Y apenas lo sacan, incluso con clip y todo, hay que meterlo a la bolsa porque también se puede aflojar el clip y se sale. Pues. ¿Cuáles son las complicaciones? Una colecistitis aguda, después una colecistitis crónica, que puede ser reagudizada, la coledocolitiasis, que es piedra dentro de la vía biliar, la colangitis por la obstrucción que se da, y la pancreatitis, que la describí, que es cuando la piedra está en la unión de la vía biliar y del hueso, en la desembocadura de ambos. Continuamos ahora con lo que es colecistitis aguda. La definición que tenemos es múltiple, pero es la que hemos podido captar: vesícula biliar distendida con inflamación y edema de la pared vesicular, como consecuencia del acúmulo del componente biliar por obstrucción. En colecistitis aguda vemos que el 95% de las agudas es por piedras y un 5% es no litiásica. Entonces ustedes me dirán, doctor, ¿pero cuál? Estenosis del cístico, que puede ser de nacimiento, isquemia, se necrosó porque algo condicionó, congénito ya de nacimiento. Pues. De la fisiopatología de la colecistitis aguda tenemos los cálculos biliares que van a condicionar la obstrucción del flujo biliar. Eso a la vez va a condicionar la irritación por ácidos biliares, o sea, cuando hay una obstrucción del flujo biliar, el paso de las sales biliares a los tejidos va a condicionar la irritación, hay destrucción de la mucosa de la vesícula, exposición del epitelio, como si hubiesen cortado, como más o menos para un alcance para que me entiendan, como si hubiesen rascado ustedes la mucosa del labio adentro en la parte interna y se hace una herida, un escorbuto. Continúa con una inflamación de la mucosa, y eso va a condicionar distensión de la vesícula, la presión intraluminal aumenta, condiciona una obstrucción linfática y venosa, y eso nos va a llevar a la isquemia y necrosis. Entonces encontramos una colecistitis aguda necrótica. O podemos encontrar una colecistitis aguda perforada, que ya eso ya es más serio y más grave, porque ya si la bilis sale a cavidad, pues es un abdomen agudo que tiene que ser operado sí o sí y hacer un buen lavado y sacar la vesícula. Pero no se olviden también que los pacientes nunca llegan pues el primer día, eso es clásico en nuestro medio. El paciente no llega el primer día que le duele, el paciente llega después de 2 o 3 días que se estuvo tomando su agua de manzanilla, que le sobaron porque era frío con mentolato,
y ya cuando viene ya el cuadro ya está avanzadito. Esta imagen la ponemos, ustedes lo han visto montones, pero es la clásica, las piedras que se enclavan a nivel del bacinete y la piedra clásica que se enclava a nivel del cístico. ¿Por qué? Porque este es el diámetro, ya no puede pasar. Y cuando se da el famoso mirices, porque esta piedra se ha enclavado acá y como sigue creciendo lo va horadando. Por eso le decía, tipo 1 cuando toma la luz de la vía biliar, 25%, tipo 2, 50, tipo 3, 75, y prácticamente tipo 4 es cuando está 100%. Ya de 3 y 4 es derivación hepático y ayunar, no hay otra opción. El diagnóstico de colicitis aguda se hace porque hay un dolor cólico que se da por la obstrucción, que luego se transforma en dolor continuo, que ya está dada por la inflamación. Ya la palpación en el hipocondrio derecho hay resistencia de pared y tenemos también fiebre, ictericia, náuseas y vómitos, vesícula palpable dolorosa en 1/3 de pacientes y el famoso signo de Murphy, ¿no? Lucas Treneman Perla, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Lucas, ¿cómo haces, Perla, cómo haces tú o llegas a identificar o hacer el signo de Murphy? ¿Cómo lo pones al paciente? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, lo pondría el paciente de cúbito supino. Y bueno, trazaría una línea imaginaria, ¿no? Entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Y bueno, ubico el tercio externo con los 2 tercios internos. Y ahí, al presionar, se va a ubicar el dolor, ¿no? Del signo de Murphy. Ya, pero tú te vas, Perla, de frente a abajo, debajo del reborde costal, de frente a tocar ahí, ¿o cómo vas? Bueno, en la línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, ubicamos el tercio externo con los 2 tercios internos de esa línea, y ahí nos da un punto. Es ahí donde tenemos que palpar y, bueno, el paciente va a sentir dolor. Bueno, tú me has dicho que y haces una línea imaginaria de la espina ilíaca anterosuperior ¿a dónde? No estoy hablando este es el signo de Murphy, ¿ah? De la vesícula. Ay, perdón, estoy hablando Tú me de... estás olvidando creo, Ay, de sí, otra cosa. de una urne. Sí, Ay, lo siento. claro. Bueno, le voy a indicar, el paciente tiene que estar de cúbito lateral echado, mirando hacia el techo. El cirujano o el que palpa tiene que estar al lado derecho del paciente. Por supuesto, ya el paciente le ha dicho, doctor, yo he comido tal cosa, me ha dado cólico, pues de eso, pero he comido poquito, no me ha hecho mal, te va a decir, ¿no? Pero hasta ahora estoy con molestias. Entonces uno, al echar al paciente, uno se pone en el lado derecho y empieza casi desde el ombligo o un poquito más abajo, con la mano derecha, a hacer que inspire. Al tomar aire, ustedes comienzan con 2 manos o con una a ascender de abajo hacia arriba, casi a la línea media clavicular o línea media anterior. Siguen y más o menos a 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, por supuesto. Ahí ustedes cuando toman aire apretan y el paciente va a saltar y dice, doctora, yo no me toquen. Ese es el famoso signo de Murphy, que es lo que nos identifica que hay un cuadro de colicitis aguda. Ese es preponderante. Entonces, si es eso, también está a favor, ahora que veamos ahí los signos clásicos, para ese paciente, ojo, se queda, y si encontramos una leucocitosis, el paciente se va a tener que programar. Y antes, bueno, yo les digo, cuando yo entré al hospital, lo único que se operaban eran los apéndices, las obstrucciones y los famosos, pues, sangrados masivos gástricos, porque no existía así metidina, no existía tagamet, no existía nada de ranitidina, menos omeprazol. ¿Y qué fecha era? Más en septiembre, cuando están, y yo decía, ¿por qué septiembre? Porque es cuando pues, todas las empresas ya van a pagar sus impuestos,
Pues están viendo pues, que no le está saliendo como habían presupuestado todos sus gastos y sus ganancias, ¿no? Y hemos tenido, aunque ustedes no nos crean, pacientes que venían con 4 de vesícula. Y ahí no había nada que hacer, teníamos que entrar, abrir y hacerle gastrectomía. No teníamos otra opción. Porque si pedíamos endoscopía, pues creo que había uno, no les miento, en el hospital creo que había 2 endoscopios, olvídense, estaban en otros procedimientos. Entonces ya detectábamos heces negras, ya pues, y ya por supuesto el paciente venía pues con taquicardia, estaba con hipotensión, ya lo veía blanco, usted tenía que entrar. Otra vez, si teníamos la oportunidad de ver, que podía ser una angiografía, ¿no? Una arteriografía para ver, pues, porque dice que si fluye más de 5 mililitros por segundo, entonces uno puede ver y más o menos ubicas a qué nivel está. Y cuando ya teníamos la endoscopía así, podíamos ver, te decía, está en antro. Ah, ya, compadre, entonces entramos y abríamos una colecistostomía, perdón, una gastrostomía, agarramos, metíamos el punto, veíamos que paraba y ahí quedaba. Si no, gastrectomía de emergencia. Pasó el tiempo y apareció ya en nuestro medio como tratamiento de emergencia, porque si ustedes leen los libros hasta ahora, en algunos, y los anteriores dicen, pues, dolor tipo cólico por colecistitis, dar tratamiento médico por 4 semanas, así de frente, no decía que se hospitaliza, no. Ahí comenzamos nosotros a operar. Pues. Yo tengo un maestro, el doctor Childer, que había hecho su pasantía en Francia, y él trajo eso. Ya se imaginan ustedes al comienzo cómo peleábamos, ahí sí peleábamos con los anestesiólogos, porque así nos decían, ya vayan a leer sus libros, hoy no fríen. ¿Qué dicen sus libros? Se opera la vesícula después de 4 semanas, hasta que por amistad lo convencíamos, y ahora lo que más se opera en el hospital, ¿verdad? Es colecistitis aguda, apéndice y cuadros obstructivos. Y bueno, y si viene un accidentado, eso de ley, ¿no? Pero es lo que más se opera. Es increíble. Ha variado y también, pues, si comenzamos a ver 10 años atrás nomás, pues, ¿verdad? Ahora hay una comidita más chatarrita, pues, full grasa. Nosotros antes nunca conocíamos esas famosas que ahora venden en todas las puertas de la universidad o hasta en las pollerías al costado. Alitas, nunca hemos comido alitas, no existía para nosotros, la alita era más bien para que le den, creo, para los perritos. Ahora no todo hacen, pues se han inventado y la gente, como lo hacen bien crocante, les encanta, pues se compra. Son los factores que nos condicionan eso. Entonces, el signo de Murphy, como digo, no se olviden, y eso es clásico. No lo tomen en expiración, sino tome aire y ustedes van avanzando. Otra vez, señor, tome aire profundo y ahí. A la tercera van ustedes que el paciente salta. Ahí me duele otro. Ya es signo positivo. Eso nos va a dar ya el diagnóstico prácticamente. Y acá tenemos pues, los criterios de diagnóstico basados en las guías de Tokio del 2018. Nos dice bien claro que existen los signos locales de inflamación. Tenemos el signo de Murphy, una masa que se palpe en el cuadrante superior derecho, que haya dolor y sensibilidad. Los signos sistémicos de inflamación es cuando ya hay fiebre, un PCR en sangre elevado y un recuento de glóbulos blancos también elevados, porque ustedes normalmente encontramos 11.000, de repente estamos en 15.000, 18.000, ya, ojo. Y C, en imágenes, que hay imágenes de característicos de la colecistitis. ¿Eso a qué nos lleva? Que tenemos una sospecha diagnóstico, dice, si tenemos un ítem de A y B. Si tenemos el signo de Murphy y un PCR elevado, estamos sospechando que es vesícula. Si tenemos un ítem de A, B y C, prácticamente ya el diagnóstico es definitivo. Por decirle, tenemos la masa que se palpa dolorosa, tenemos fiebre y tenemos edema de pared con piedras en la vesícula, ya prácticamente el diagnóstico está hecho. La colecistitis aguda, encontramos leucocitosis leve de 12 a 14.000, es lo que normalmente encontramos. Si hubieran más de 20.000 por centímetro cúbico, eso ya nos está indicando de que esa vesícula está complicada. Ojo, con ese ojo, eso tienes que operar. Felizmente nosotros, bueno, en el hospital tenemos la costumbre, debe ser en todos los hospitales igual, que cuando salimos de guardia hacemos la entrega al grupo que ingresa. Y por costumbre, el grupo que ingresa, nosotros vamos los 3 cirujanos, porque en el hospital hacemos guardia 3, al último estaban haciendo 4 por esto del COVID, y los 4 tocamos al paciente.
Ahí no hay de que me escapo yo por acá, no, 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 no. Vamos los cuatro, por eso el jefe de guardia es el responsable. Y eso no ves que yo me escapo por acá, no, pasamos todos, cosa que si en algún momento el cirujano, el jefe de guardia está operando, el otro no va a decir, no, ese paciente yo no lo he visto, yo no sea, no, eso, ahí sí pues, porque nosotros evaluamos y decidimos, ¿sabes? En emergencias, ¿sí? ¿Quién entra primero, quién entra segundo, quién entra tercero? Y si en ese momento llega un paciente con abdomen agudo, ese va a pasar del cuarto a ser el primero. Y si en ese momento no llega ante consulta de UCI que está sangrando, el de UCI pasa a ser el primero, porque es un paciente que está más grave. Eso es así. No, ahí viene a veces los reclamos de parte de la familia. Porque te dicen, doctor, pero mi familiar está pues desde las 8, sí está bien, pues señora, digo, pero acá tenemos ahorita, mire usted, acá está, interconsulta de UCI. Paciente que está en UCI delicada, con perforación, sangrando, tenemos que entrar, señora. ¿Qué señora? Bueno, señora, con todo respeto, si usted cree que va a denunciar, denuncie, señora, no hay problema. Yo acá ya tengo toda la programación y voy a poner por qué razón se está entrando. Paciente de UCI es prioritario en todas partes, pues. En cualquier parte ese paciente tiene que operarse sí o sí. Un abdomen, o es como si ustedes van a entrar con una obstrucción y viene un baleado, doctora, entre el baleado, ¿qué vamos a hacer? Entre el baleado porque si no se va a morir. Esa es la diferencia entre lo que es urgencia y emergencia. El paciente tiene que entrar sí o sí porque si no se muere y después vienen los problemas legales. Ya la gente, los familiares se han acostumbrado, de repente es como una reacción, pues, a que como cualquiera de nosotros muere un familiar y dicen, no, eso es culpa de los cirujanos que no se preocuparon en ingresarlo al momento y te ganas el juicio. Y lo peor que cuando hay juicio, muchachos, tienen que estarse preparando. Y en el caso de salud ya cambió, antes de salud agarraba, llamaba a los familiares porque una vez me acuerdo que tuve con un abogado que le dijo bien claro a los familiares, ve señora, le dijo, con mucho respeto, no le falta, pero ya su familiar falleció. Y ahorita no lo vamos a hacer que reviva. Lo que queremos es a solucionar. Ya vamos a ver acá, usted haga su denuncia, vamos a revisar la historia, vamos a hacer una evaluación y veremos. Si tenemos culpa, conversamos con usted en 3 días y veremos la manera de resarcir. Por supuesto que yo siempre digo que una vida no tiene precio, pero era la manera de poder transar, ¿no? Y ahora pues lo jalan a todos, lo jalan al anestesiólogo, a la enfermera, a la técnica, a los cirujanos, a los ayudantes, hasta los residentes, porque ya los residentes tienen pues colegio médico. El interno es el único que se salva. Pero antes no, antes solo nos denunciaban pues cirujano principal y punto. Y en esa salud, como les decía, ya ahora han sacado una resolución nueva, no ahora ya hace 4 años, de que si en caso la parte afectada ganase, porque, bueno, hubo algo que no se hizo a tiempo, 50% paga el cirujano y todos los comprometidos y 50% paga de salud. Entonces ahora hay que tener cuidado cuando escriban ustedes en la historia, si ustedes se programan un paciente a las 8 y es las 5 de la tarde y no se opera, y por A o B, si ese paciente se queda y se opera ya a las 3 de la mañana y se complica, lo denuncian. Y si no hay ninguna nota, el fiscal viene y le dice, doctor, mire usted lo evaluó a las 8, usted es el doctor Alta, no, sí, mire, acá está usted firmado con 2 doctores más. Doctor, desde ahí hasta la 1 de la mañana no hay ninguna nota. La única que veo acá es que la enfermera dice, paciente sube a sala de operaciones, prácticamente un cuarto para la 1 de la mañana. Entonces, ¿qué? Usted se olvidó del paciente, doctor. Ha sido ya un olvido de ustedes, no se acordaban que el paciente estaba programado y no lo operaron. Y verdad, con ese argumento entra el juicio ilegal. Entonces también nosotros tenemos que ir aprendiendo. Nosotros hemos tenido pacientes, jueces, fiscales que hemos operado y le decíamos, doctor, ¿cómo nos cubrimos de esto? Simple, doctor. Usted programa y usted tiene que enseñarle a sus residentes, a sus asistentes. Si usted lo programa a las 8, a las 10 tiene que ir, que vaya a sala y pregunte. Señorita, ¿puedo subir al paciente? No, doctor, está operando neurocirugía, le falta 4 horas más. Ponen ustedes ahí. Paciente que no ingresa a sala estando programada por un cuadro de colecitis aguda
aparentemente perforada, pero que no puede ingresar a la sala porque la sala está ocupada por tal paciente de neurocirugía. Punto. Con eso no les pasa nada si se salvan. Y eso tienen que aprender ustedes porque eso les va a pasar. Hay que estar escribiendo y eso nos salva. Y verdad, yo cuando vi una historia que tuve como auditor del hospital, el urólogo había programado un paciente a las 8 de la mañana y se fue, y el urólogo siguiente lo vio a las 5 de la mañana del día siguiente. El paciente no falleció, sino que el paciente se salió y se fue a operar afuera porque no le hacían caso, y a las finales de salud tuvo que devolverle la plata de lo que había pagado en la clínica. Porque no había nada, o sea, lo programaron ahí que puso que era operable y de ahí no hay ninguna nota, nada, nada, nada. Creo que ni habían dejado las indicaciones de destroza ni nada. Entonces eso tienen que tener cuidado mucho. Después también tenemos cuando hay bilirrubina mayor de 4 miligramos por dilución y en la ecografía se detectan cálculos con una sensibilidad de 85% y una especificidad de 95%. Y lo clásico es que vamos a encontrar un engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros. A ver, vamos a ver. Jacob, Mónica. Sí, doctor, buenos días. ¿Cuánto es la pared normal de la vesícula? ¿Cuánto mide? La pared normal. No sabría decirlo, doctor. No, lo estoy preguntando para que se queden con cosas firmes. Normalmente hasta 3 milímetros es normal que tú... 3. Sí. Y ahí para arriba ya hay engrosamiento de pared. A veces hemos encontrado hasta de 1 centímetro, imagínense esa pared. Eso no se olviden, es algo que lo van a preguntar o cuando vas a ver, hacer la ecografía, el ecografista te va a preguntar. Dos cosas para invitarte a un cafecito o para molestarte, pues. Y después hay que ver que hay líquido pericolecístico. Quiere decir, por encima de la pared se va a ver como una faja tenue, que es porque hay líquido. Que a nosotros cuando operamos una colecitis aguda es bonito porque a través de esa pared uno tranquilo hace el despegamiento de la vesícula del lecho vesicular, porque está con edema. Y cuando vemos la TAC y la resonancia magnética, a veces hemos llegado a TAC porque tenemos dudas diagnósticas. O nos impresiona que ¿qué ha pasado? Que parece que es un tumor, pero si es un tumor, pues antes tú entrabas y lo parabas y chao, ¿no? Ahora no, pues si tú es un tumor que ya se abrió, de repente pues uno tipo 2 o 3. Pero si tú lo tocas ya es 4 y lo fregaste al paciente y diseminaste todo. O no vaya a ser uno que se perforó. Y de repente todavía tiene la opción de sacarle 2 segmentos de hígado con su disección de ganglios y el paciente va a tener una sobrevida de 5 años. Entonces a veces necesitamos TAC, no porque no digamos la ecografía, no, sino que no define bien. Y resonancia ya es cuando vemos ya tumores, por ejemplo, de cáncer de vesícula y queremos definir si están tomando la vía biliar o si está tomando vasos. Si está tomando vasos ya prácticamente es un paciente de un cáncer de vesícula avanzado. Y quizás solo se entra y se saca los ganglios intercabo-aórticos. Si ese sale positivo, ya no se hace nada, doctora, porque es un cáncer avanzadito, ya pasó todos los niveles, está en el nivel más alto de diseminación. Se puede entrar, sacar la vesícula, sacar con 2 segmentos de hígado, pero el tiempo de sobrevida va a ser 6 meses. Y mucha operación para lo que el paciente va a sobrevivir, ¿no? Estas son las famosas toques para el diagnóstico de severidad, basada también en la guía de Tokio de 2018, ¿no? Acá siempre se clasificó en grado 1, 2 y 3. En el grado 1 dicen cuando no existe un criterio de grado 2 ni 3. En el grado E no pone que es el moderado, es un grado de, incluso lo tengo acá. En el grado leve es cuando es una colecitis aguda que no cumple grados de 2 y 3. También se puede definir como la colecitis aguda en un paciente sin disfunción de órganos y cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, lo que hace que uno determine que se pueda programar en forma electiva. O también operarlo, si es que hay espacio,
sin ningún riesgo, entrar y operarlo. Porque si usted tiene una colecitis aguda que pasó 72 horas, hay problemas, pues hay edema, hay inflamación y las estructuras no lo va a ver bien. Y el mayor temor del cirujano es pues llevarse la vía biliar. Si uno hace lesión de vía biliar, prácticamente al paciente lo fregó de por vida, porque ese paciente, y si intentan incluso, porque desgraciadamente es así, el cirujano hace eso, mira y se desespera, y comienza a gritar, a insultar a todos. Si no tiene la cancha o ha leído, dice, bueno, voy a hacer un hepático y ayuno. Y eso, pues, si es un colega, imagínense ustedes, de 6 milímetros, si usted le hacen eso, se va a cerrar, doctor, y en 6 meses se cierra, el paciente está con ictericia. Cuando hacen colangitis a repetición, cada vez que hacen colangitis a repetición, ese hígado va sufriendo hasta que va a ser cirrosis. Entonces yo siempre le digo a los muchachos, cuando tengan eso, que a todos les va a pasar o nos va a pasar, ya lesionaron, ya está hecho, y ahorita ya no vas a hacer nada, gritando. En todas partes del Perú, le digo, donde que teas hay una sondita de Foley o una Nelaton. Ve bien el hueco que estás mirando ahí, que si solo has tenido la suerte, digo, de llevarte el hepático, vas a ver un huequito. Si ya no te percataste, pero no viste, vas a ver 2 huecos, que ya te han llevado los hepáticos derecho e izquierdo, que eso ya es más fatal. Pero igualito, pones una sonda de Nelaton, aunque sea de bebés, o también o una zona de vesical de Foley a cada orificio, y lo sacas afuera. Y si es el hepático, igual una sondita de Foley de adulto, de repente inflas el globito y lo dejas ahí. Fijas bien esa sonda y sacas afuera. Y eso está demostrado, que si la bilis sale fuera del abdomen, 95% que el paciente va a vivir, no le va a pasar nada. Pero si ustedes lo dejan adentro, no se percataron, el paciente en 3, 4 días se muere, doctor. Es fatal, la bilis destroza todo adentro. Y es una reacción inflamatoria peor que ni nosotros que hemos tenido cancha, entramos ya ni en la procópica abierta y estamos adivinando por ahí en qué parte estamos. Y si está apuradito, más bien usted al liberar ya está abriendo el colon, ya está abriendo el duodeno. Entonces eso hay que tener presente. En grado de colecitis aguda, que tenemos cuando hay recuentos grado moderados, recuento de glóbulos por encima de 18.000, ya hay una masa palpable en el cuadrante abdominal derecho, duración de síntomas mayor de 72 horas, y hay una marcada inflamación local. Ya se evidencia una colecitis gangrenosa y o enfisematosa. Y también puede haber absceso pericolicístico y o hepático, o también una peritonitis biliar. Ya en el grado 3, doctores, cuando ya hay compromiso ya de sistemas, hay disfunción cardiovascular, hay hipotensión que requiere dopamina o norepinefrina, hay disfunción neurológica, el paciente ya tiene pérdida de la conciencia o está desorientado, disfunción respiratoria, un PAFI, un ratio menor de 300, disfunción renal, oliguria o creatinina mayor a 2 miligramos por dilución, hay una disfunción hepática, una protombina y un NR mayor a 1.5, y hay una disfunción hematológica, recuento de plaquetas menos de 100.000. Ya prácticamente el paciente está chocado, este paciente ya está en UCI. Y todo, doctora, por una simple, como decimos siempre, una simple vesícula. Entonces hay que darse su tiempo, por eso cuando vienen, una buena anamnesis y una buena evaluación. Y si tienen duda, doctora, así de interno, ustedes están todavía, no tienen el título, llamen, doctor, disculpe, yo acá tengo duda. Me parece, no, ya te enseñaré de repente un truquito más para ver y palpar. Pues. Acá, por ejemplo, vemos la vesícula, está inflamada, miren la pared, y también hay edema pericístico. Que para nosotros para operar sí nos gusta cuando entramos en esta etapa porque uno toca y por acá está libre. Como hay edema entre la pared y el lecho vesicular, entonces saca uno más rápido. Acá es donde tenemos piedra, tenemos problemas de la piedra y donde que siempre hay que tener cuidado porque la vía biliar por la inflamación se pega y la mayoría clipa acá o liga acá, la vía biliar y el cítico recién está desembocando aquí. Y es la famosa pues lesión de vía biliar. En esta otra vemos, miren, esa pared y ese edema que tienen acá con aire,
y piedras, 4 piedras. En la TAC vamos a apreciar, miren ustedes, el edema de pared, y este es el fluido pericolicístico que les decía yo, que ven todo esto. El líquido, medio verdoso, y la pared que está distendida, la vesícula bien distendida. Y acá tenemos la resonancia, ¿no? Donde comparamos una resonancia con una TAC con contraste. La resonancia vemos ahí la pared engrosada y las múltiples piedras. Aquí también tenemos la pared engrosada y con mayor cantidad de piedras, que incluso usted al moverlo, a veces desplazándolo un poquito, se mueven estas de arriba para abajo un poquito. Y en la TAC con contraste, vemos acá las piedras. Y acá ya se pierde un poquito ya la forma. Quiere decir que acá esto nos impresiona como absceso. ¿Cuáles son las complicaciones de la colicitis aguda, doctora? Un empiema vesicular que se perfore y haga pus. Otra que sea una colicitis enfisematosa, perforación de la vesícula, que haga una fístula colecisto-duodenal. ¿Qué quiere decir? Que como está tan cerca la vesícula, por la inflamación se pega al duodeno y a través de la vesícula se pasa la piedra al duodeno. Entonces hay una comunicación entre vesícula y duodeno y se pasan las piedras. Y de igual manera hay fístula colecisto-colónica. Como el colon está al ladito de la vesícula, entonces también ocurre ahí inflamación y se perfora. En 50% se forma absceso localizado por epíplon e hígado. El epíplon pues prácticamente es como, digamos, el papá de la casa, es que hay algo y sale al frente de todos nosotros. El epíplon agarra y cubre donde hay una inflamación, una infección, hasta una perforación. Si se añade a esto dolor difuso generalizado, estamos hablando de una perforación de vesícula libre con peritonitis y sepsis. ¿Por qué sepsis? Porque la bilis se va a comenzar a absorber a través del peritoneo, por ahí va a entrar por todo el drenaje a la porta y el paciente ya puede entrar con todas las bacterias. Ustedes saben, de ahí entra el hígado, corazón, pulmón y en todas partes del paciente ya está en una sepsis para. Tratamiento. Apenas viene un paciente, ojo, ahí nuevamente le repito, nunca viene el paciente cuando le da el cólico. Ustedes pregunten, el paciente viene después de 2 o 3 días. Rara persona es que le dolió y apareció al toque. Lo primero es restringir la ingesta de vía oral, porque eso le va a condicionar el estímulo del vaciamiento de la vesícula, entonces va a comenzar a contraerse. Se le coloca una sonda nasogástrica, hay hidratación endovenosa de cajón, porque si no le da líquido a ustedes van a estar sequitos los pacientes, es la mejor forma. Ustedes ven, abra la boca, saquen la lengua, le ven toda la boca, toda saburral y toda seca por la mucosa. Antibióticos para la flora biliar, cetración y metronidazol, y analgesia con diclofenaco que disminuye la secreción de mucina, y opiáceos parenteral cada 8 horas, porque es tanto el dolor que a veces no soportan. Exámenes clínicos y analíticos, vemos evidencia de peritonitis generalizada o de empiema, un estado tóxico, y el paciente está, usted lo ve respirando ya, medio diaforético, está febril, superior a 39 grados, hay una leucocitosis por encima de 20.000 o más. Ya usted toca y más palpa usted una masa ya en hipocondrio derecho. Hay tendencia a hipotensión, una tensión sistólica menor de 90. Ya condiciona, si es tanto la inflamación, puede condicionar obstrucción intestinal. Como hay inflamación, los intestinos se paralizan y hay una obstrucción. Y el paciente ya está ictérico. En ultrasonografía, que vamos a encontrar líquido perivesicular, gas en la pared o luz vesicular, edema de pared de la vesícula y líquido libre en abdominal cuando ya está perforada. El tratamiento quirúrgico debe ser una cirugía precoz. El momento óptimo es para la cólera es hasta las primeras 48 horas desde el comienzo de los síntomas. Pero acá yo diría más bien desde el comienzo que el paciente llega a emergencia, porque ya el paciente estaba en su casa 2 o 3 días que no quería venir. La colecistectomía abierta se puede realizar con un buen margen de seguridad hasta las 72 horas. El índice de conversión de cirugía abierta es aproximadamente 20%. O sea, quiere decir que empiezas con una laparoscópica y se te hace difícil, un porcentaje más o menos, si estás operando 10, 2 vas a convertir porque no puedes identificar las estructuras. Colecistectomía laparoscópica es la primera elección para por menor tasa de morbilidad, menor estancia hospitalaria y un tiempo de retorno al trabajo más corto. ¿Cuándo está contraindicada la colecistectomía?
cuando tienes peritonitis generalizada, porque no lo vas a encontrar, va a ser laborioso y vas a lesionar otros órganos. Cuando existe colangitis, cuando hay enfermedades que impiden uso de anestesia general, hay pacientes que no toleran, tienen EPOC marcado, entonces el anestesiólogo te dice, lo voy a entubar, hermano, pero así de frente no dicen, pero lo voy a tener casi respirando, ¿eh? Y operar en ese trance puede traer la muerte, en una aguda, ni hablar o reagudizar eso. Y aparte, ¿qué pasa cuando son agudas o reagudizadas? Cada cosa que toca usted sangra, doctora. Es que es como si usted, no, sí, yo siempre los comparo, como si nos hubiesen metido unos 10 golpes en el ojo y todo el párpado estuviese hinchado, pues así como lo usted viste que un golpe más se revienta igualito. Y sobre todo está contraindicado cuando hay una inadecuada visualización de las estructuras del triángulo de Calot. En el triángulo de Calot, a ver, doctora Jara Rojas, Ana Luisa. Doctor, Doctora buenas, Rojas. ¿me escucha? Sí, doctorita, lo escucho bien. ¿Qué encontramos en las estructuras del triángulo de Calot, doctora? ¿Qué es lo más importante? O de paso, que no. El contenido Sí. es la arteria cística. ¿Y quiénes lo forman? El triángulo. El conducto cístico, el conducto hepático común y el borde hepático, ¿no? ¿Superior o inferior, doctora? Inferior. Ya eso tiene que poner, claro, borde hepático inferior del hígado, hepático común, o y también el conducto cístico. ¿Y por qué, doctora? Porque si se nos rompe la arteria cística, es conversión 100%. Porque comienza a chirigatear, que incluso usted mete la cámara, lava y mete y no le deja trabajar. Ahora a veces nos falta ahí porque nos hemos acostumbrado. Porque así como se usa sponge, doctora, a veces ustedes han visto que es una gasa doblada en 4, siempre, bueno, yo sí tengo por costumbre tener así gasitas más chiquitas que entran a través del trocar de 10. Y con eso comprimimos. Eso nos ayuda porque usted comprime y para. Y hasta eso usted puede aspirar y mirar. Y si no, tiene que convertir. Porque la otra, que la arteria, una vez que se corta y se suelta, se retrae. Y ya entrar ahí de la muerte. Mejor dos cosas. Si no tiene mucha cancha en la laparoscópica, convierte. No hay nada que hacer. Yo siempre digo, no quieran ustedes comparar el orgullo del cirujano con la muerte de un paciente. Entonces, yo lo hago, lo hace, se está pasando una hora que está sangrando, el paciente, es decir, el anestesiólogo, doctor, el paciente se está chocando, yo le estoy pasando 3 unidades y usted ahí no soluciona nada. Y tiene razón, yo tiene que convertir, agarrar, bonito, pinzas, y se acabó todo eso, y amarras. Y es parte, está escrito en todos los libros. Les he dicho que hay 20% de conversión, no tiene nada que hacer. Sino que es verdad, hay que ser honesto, los cirujanos tenemos el ego muy alto. Creemos y sabemos que salvamos vida, pero no somos Dios, pues hay momentos que no. Uno tiene que saber aceptar. Es como si usted entra por la laparoscopia y ve que está lleno de adherencias. De repente lo va a hacer, pero se va a tirar 4 horas, algo que puede hacer usted en 40 minutos, en 1 hora. Tienen que ver el tiempo, o se van a llevar pues la vía, los intestinos delgados, gruesos, algo. Eso también hay que saber diferenciarlo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de conversión? Presencia de adherencias firmes en el fondo de la vesícula, fijación del triángulo de Calot por adherencias, perforación vesicular, rotura de la arteria cística o de los conductos biliares durante la disección, no visualización de la unión cisto-hepático común, que es donde una lesión a la vía biliar, cirugía previa en hemanoma superior, más de 72 horas de evolución del cuadro clínico y no lograr la extracción de cálculo cuando son múltiples. Eso es lo que les había mencionado. Si ustedes no pueden sacar la piedra o se les cayó y no lo ubican, tienen que convertir, porque si no, va a entrar, ese paciente va a ser absceso. Y si son múltiples, peor, con mayor razón. Indicación de conversión de Colelat es cuando hay dificultad para identificar estructuras adecuadamente, principalmente por inflamación severa. Y también cuando hay sangrado difícil de controlar. Esos son signos ya que usted no puede dar vuelta atrás y convertir.
Ahora, si usted está operando pues, en un lugar donde, como nosotros en salas de operaciones de Revelate tenemos 14 salas y sabe que hay un cirujano más experiencia, puede llamarlo. Bueno, en mi servicio nosotros siempre hemos tenido esa costumbre, ¿eh? Llamarlo, no hay nada de malo, doctora, no sé, a veces la gente piensa que llamar es una vida, siempre póngase en la cabecita que el que está echado fuese su papá, su mamá, su hijo, su novio, su esposo. Le gustaría que por estar por no llamar se muera ni hablar. Llamar a alguien más que tenga más cancha, que de repente nos ayuda, le presenta bien y soluciona. En la colecistectomía abierta, ¿qué hacemos? La famosa incisión de Kocher, pues, que es un corte que se hace a nivel del manubrio externar a 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, aproximadamente en 10 centímetros. Y ahí encontramos la vesícula. Ahí también algunos hacen la mínimamente invasiva o que es una incisión de 3 centímetros, pero bueno, cada uno su forma. Pero a veces lo veo pataleando con las valvas ahí, pero bueno, si lo saben hacer y lo hacen bien, que lo hagan. Acá nos dice que se tracciona lateralmente el cuello de la vesícula, se incide en el peritoneo que cubre el triángulo de Calot, se identifica y liga distalmente el conducto cístico. Eso se hace siempre. Uno ve, identifica el cístico, pone, amarra, siempre hacemos 2 nudos si es aguda, o 2 hilos usamos, y uno distal para lo que va a salir, para que no se derrame la bilis. Y realizar una coreografía si hay indicación. Ligar aproximadamente el conducto cístico y se divide. La otra cosa es que normalmente si es aguda, a veces, doctora, no se olviden que esa bilis está infectada. De repente, si hacemos un examen, vamos a subir más bilis para arriba y puede ser una colangitis, si es que ya no está en colangitis. Pero si el paciente está histérico y usted tiene duda o ve que usted cuando está mirando sea abierta o laparoscópica, que ese coleo pues, está ancho, mejor hace una geografía transístico nada más. Por ahí mete o bien diluido y ve usted. Si no hay piedras, no hay problema, usted diga bien su cístico, si es abierta, cierra, o clipa usted bien, pues se acabó. Ligar y dividir la arteria cística, si no se puede reconocer, se disecará de la fosa cística la vesícula desde el fondo, bajando hasta el cuello para ver mejor la anatomía. ¿Esto qué es, doctora? Normalmente nosotros vamos, cuando entramos en una electiva, eso han visto ustedes en la laparoscópica abierta, vamos de frente a nivel del cístico. Hacemos ahí, cortamos ese peritoneo y comenzamos a identificar el cístico. Identificamos el cístico y ahí estamos viendo al paciente ya mirándose ahorita hacia el techo, en decúbito dorsal, el cirujano está al lado derecho, damos abandón abierta, usted abre y libera hacia el lado derecho, ahí va a encontrar la arteria. Igualito hace en la laparoscópico, baja usted, encuentra el cístico y eso es lo clásico que hacemos, y clipa cístico y arteria. Acá no, cuando usted tiene dificultad, ve un magma que no puede, usted hace la inversa. Comienza a desperitonizar desde el fondo de la vesícula, como si fuese una perita, pero del fondo que lo comienza a pelar. Baja, 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 y va a llegar usted abajo, y lo único que va a encontrar son 2 estructuras. Una que es la arteria y otra que es el conducto cístico. No va a encontrar más. Porque ya usted por abajo no puede llegar, no tiene manera, usted no se ha perdido, no lo puede ubicar. Entonces, para no hacer daño, usted pela en forma indirecta, de arriba abajo. Agarra el fondo de la vesícula y lo va disecando bonito, y como le digo, abajo va a llegar usted a 2 estructuras clásicas. La arteria que está hacia el lado, usted está al lado derecho, o está al lado izquierdo del paciente, y el conducto cístico. Y mucho cuidado, porque cuando hay colititis aguda, el colédoco se pega tanto que simula ser el cístico. Y es donde que a veces ponen clipan y se están indicionando la vía biliar. Está la famosa incisión de Kocher, una incidencia obliqua como referencia a la apéndice fuadis y el borde costal derecho a 3 o 2 centímetros por debajo del, más o menos 10 centímetros de longitud. Eso para mí es relativo, porque cuando son obesos, doctores, no se preocupen. Lo amplían, lo que necesitan ustedes es que el paciente vaya bien. Y acá está el famoso triángulo de Calot, que está limitado por los conductos cístico y hepático y el segmento derecho del porte hepático y la arteria que cruza el triángulo por el centro de la arteria cística, que es la que nos va a dar para no lesionar, ¿no?
Hay otro tipo de tratamiento que ya hace tiempo no se hacía, doctora, pero ahora último se está haciendo. ¿Por qué le decía? Porque no había tanta cantidad de pacientes y antes, como le digo, no operábamos colecistitis aguda. Ahora estamos operando en mayor. Bueno, en este año y medio de la pandemia no, pero antes en la guardia, no le miento, separaba un apéndices y 3 vesículas. Y agudas, o sea, no así esas que estaban citadas ni frías, porque en el hospital sí, el jefe de la guardia tiene que ser verde, si no, también lo jalan a juicio. Y ahí entonces hay momentos que cuando usted ya encuentra una colecistitis aguda que usted ve que es difícil, usted puede hacer una colecistostomía, que consiste en abrir la vesícula en el fondo, extraer los cálculos y dejarle un dren. Sea con una sonda de Foley si no hay, o teníamos antes una sonda de Maynard, que era una que entraba dentro de de la colecistostomía y adentro tenía como que se inflaba y quedaba bien atención para que no pueda salir y escapar la bilis. Pero sí, algunos pensaban que solo la colecistostomía era abrir y aspirar. No, no, tienen que sacar las piedras para evitar pues, que justo que todo las piedras salgan, porque si se queda la piedra enclavada abajo, lo mismo, el paciente va a seguir mal y evitar la colangitis, ¿no? Consulte acá dice la punción de la vesícula, aspiración de su contenido y la colocación de un drenaje que permite la libre salida de bilis. Está justificada en dos situaciones concretas. Cuando el curso de la colecistectomía, la disección de la vesícula es difícil y el alto riesgo de lesionar las vías biliares. Y en pacientes muy ancianos hemodinámicamente inestables con riesgo quirúrgico muy alto. Eso sí nos ocurre, en la central lo dice el doctor, el paciente tiene una colecitis aguda, incluso me parece necrótica, pero el paciente me está fibrilando y está con un distrés respiratorio. Así que, doctor, entre y haga lo mínimo y rapidito. Así ya. Incluso a veces le dice, doctor, yo quiero que entre usted porque usted está de jefe de guardia. Y ya, caballero, si él le pidió, ya usted no puede decir yo no, le manda al otro. Pues si uno entra, doctor, agarra. Y también esto ahora se hace por URBI. Lo que pasa es que normalmente URBI pues atiende de 8 de la mañana a 8 de la noche. En la noche no están, no hacen guardia los de URBI. Porque ellos, por guía ecográfica, pueden entrar y pueden drenar. Pero el problema es que se les hace a veces dificultoso extraer las piedras. Mejor una colecistostomía abierta. En la colecistostomía laparoscópica hay que tener presente la triangulación de tócoras y la creación de un espacio de trabajo adecuado tiene importancia crucial en la laparoscópica. Si no, no se puede trabajar. Acá tenemos una vesícula clásica en laparoscópica. El ayudante agarra el fondo de la vesícula. Acá tenemos fondo, cuerpo y bacinete. Y este es el epíplomo, el tejido donde que uno siempre incide, porque a este nivel estamos viendo bacinete, y esto se supone que existe, y usted, esto que ven acá es colego que está haciendo esto. Acá desemboca cítico y el colego que está haciendo esto, hepático, se está metiendo al hígado. Ojo con eso, a veces la gente se comienza acá y se no la vía biliar. Y acá tenemos el famoso ganglio de Mascagni, no se olviden. Es un buen reparo. Cuentan ganglio de Mascagni, no bajen más porque si no van a estar sobre la vía biliar. Uno incide aquí y después uno comienza a soltar, a desperitonizar hacia el lado derecho del paciente. Y posteriormente al lado izquierdo, hasta poder identificar plenamente acá la arteria, ¿no? En lo posible, si usted perfora, malogra, doctora, porque no sabemos, hay cáncer de vesícula que se detecta, doctora, en el paciente ya cuando está en anatomía patológica. No el paciente, sino la pieza operatoria. Recién ahí se detecta. Entonces, si es un cáncer y lo rompió, ya diseminó todo el cáncer. Bueno, ya ese paciente ya se sembró. Entonces, acá una vez que ya llegó, usted libera, hace para el otro lado va, acá usted está viendo la arteria, acá está, pero acá usted lo identifica mejor. Está llevando la parte posterior hacia adelante y usted ve conducto cístico, esto que se eleva es conducto hepático y esta es la arteria. Nada más cambio de posición. Si usted lo jala esto, regresa acá. Si usted jala esto para acá, regresa a esta posición. Eso hay que identificar. Se pone dos clips que van a quedar y uno el que va a salir, igual en cístico. Dos clips acá y uno arriba que va a salir. La colecistitis crónica es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar
y por barro biliar y que tuvieran alguna sintomatología previa, que hayan tenido cólicos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero que después, ¿qué le pasa? Están asintomáticos. En ellos hay que incidir, doctora, porque se está viendo alta incidencia de cáncer de vesícula, porque es un factor condicionante. Uno, porque cada vez que tienen cólico, obstruye, esa bilis se queda adentro y eso condiciona infección. La infección constante hace que el epitelio cambie su epitelio para poder resistir a esa infección crónica y ese famoso cáncer. La clínica de la colecitis crónica es similar a la colecitis aguda, con la diferencia que el paciente presentó un cólico y después esporádicamente lo presenta nuevamente. ¿Y qué hacen a veces los pacientes? No vienen a operarse. O vienen cuando ya están amarillitos. Bienvenidos si es una piedra, una coledocolitiasis. Porque si es por otra causa, que la primordial va a ser un cáncer de vesícula, ya prácticamente pues el paciente ya está con un cáncer avanzado, ¿no? Y puede hacerse la Colelac, que está en boga, o la abierta, ¿de acuerdo? Si es un paciente que ha sido operado 3, 4, 5 veces por accidentes, por ejemplo, por accidentes automovilísticos, vaya a entrar una pegadera. Yo le digo, mejor córtalo y punto, no te das problema. Pero si cree que tiene la capacidad, y a veces veo el reporte del otro día, se empezó a las 2, terminaron a las 6, 4 horas, pero pucha, yo estaba en la jefatura, yo tengo más de 10 años de jefe de hígado. Entonces yo les he dicho, muchachos, no se trata pues de practicar. Para practicar, digo, están los chanchitos, ahí están los pericotitos, o la ratita blanca, digo, ahí practiquen, pues, pero no practican en humanos. Si tú ves que está eso, convierte, no pasa nada, eso es algo que ya está definido. Convierte, sales tú tranquilo, puedes irte a tu casa a descansar tranquilo y su familia del paciente va a estar tranquila. Ahora seguimos con coledocolitiasis. Acá, este es un recordario, ¿no? La vesícula, las piedras que están en el fondo, en el sitio. Este es lo que nos produce el síndrome de Mirici. Continúa, tenemos las piedras que hay acá en colédoco medio o distal y la famosa que está enclavada a nivel de la desembocadura del esfínter de Oddi, que es la causa por obstrucción, nomás miren acá fisiológicamente, obstruye la salida de páncreas, va a salir por el accesorio por mínima cantidad y obstruye la bilis. Esto condiciona un edema de toda la pared o que las enzimas salgan y condicionan pues una pancreatitis leve, moderada, grave, ¿no? Entonces acá tenemos el cálculo que bloquea, dice la vía en el conducto biliar común, el cálculo que bloquea en el conducto biliar común y pancreático, y las que están pues a nivel del colédoco medio, ¿no? La incidencia de coledocolitiasis va entre 8 y 20%, 15% de las vías biliares se exploran en todas las colecistectomías. Por ejemplo, en Argentina es una rutina, doctora, a paciente que se le va a operar de vesícula, se le tiene que hacer una colangio previa, y eso está así, ya de cajón. O ellos incluso hablaron, estaban haciendo PCR. Entonces lo único que entraban, y si había piedras en el colédoco, lo sacaban, y si ya no podían, uno entraba y hacía las dos cosas, pero si no, si ya usted sacaba con una tranquilidad y una seguridad del 100% que no quedó piedra. Pues. Por eso acá, que nos dice, y que encontramos que hay hallazgos de litiasis en un 65% de los casos. 5% de litiasis residuales son posquirúrgicas, o sea, si hemos operado 10 pacientes, estamos hablando casi de un paciente de 10 pacientes, 100%, estamos hablando casi un paciente que se queda con piedras en la vía biliar. ¿Y por qué, doctora? Porque nosotros también, por respeto y por ética, confiamos, fue porque el paciente viene, ¿por qué en el hospital Revalete? Yo no sé, en el hospital del Ministerio de Salud de repente aceptan ecografía de afuera, no, ahí lo hace un médico del staff del hospital. Sea por consulta que lo enviamos o sea por emergencia que la agarre y dice, y si él nos dice pues colédoco de 6 milímetros, no se aprecia ninguna piedra, ya nosotros decimos, pues si ya nos está diciendo, y si de paso no lo vemos citario, que solamente eso no tiene nada. Entramos, sacamos la vesícula y de repente a los 3 meses el paciente viene amarillo. Lo primero que se le para los pelos de punta al cirujano porque dice, pucha, ¿qué ha pasado? ¿No? Me llegué de la vía biliar, quemé, ¿qué pasó? Si este no sabe, algo ha pasado.
Y resulta que una colangioresonancia y vemos que hay una piedra. ¿Pero por qué? Tenemos un informe escrito que dice no, entonces nos dejamos llevar, le preguntamos al paciente, señor, ¿usted alguna vez ha estado histérico? No, nunca me he puesto amarillo, doctor, nunca. Estas son las papiloesfinterotomías que hacen, abren el esfínter, meten la guía y incluso el endoscopio y comienzan a jalar la piedra. Acá usamos las sondas de Fogarty, de repente han escuchado eso o van a escuchar en cirugía de tórax y cardiovascular, que usan para sacar los coágulos de las arterias y venas, las tromboendarterectomías. Una vez que entra, se pasa la sondita sin inflar, adentro se infla, se llena de agua y uno comienza a jalar y sacar en las piedras. Acá lo vemos grande, doctora, porque en todo esto está aumentado 16 veces el tamaño en todo lo que es laparoscópica, está aumentado el tamaño para poder trabajar mejor. Por eso ve usted unas piedrazas. Porque máximo en el hospital están sacando de 1 centímetro. Y no porque sean, como dicen, doctora, no tengan cancha. Lo que pasa que como es un conducto que usted ya no puede abrir la pieza, si usted abre, rompe. Y si lo rompe, pues lo mata al paciente. Ahora, no sé si tienen, acá ya hay, están rompiendo con chorros de agua, pero a alta velocidad. Y la piedra, lo bueno que tiene, que una vez que comienza usted a horadar algo, se deslena, comienza a deshacerse, doctora. La otra clásica es como pasar, inflan adentro y comienzan a jalar las piedras. Y salen las piedras. Y por nosotros a la inversa, cuando hablemos con lodo, metemos una sonda Nelaton número 14 y metamos agua a fuerza y la turbulencia suelta las piedras y comienzan a salir. El origen de la coledocolitiasis normalmente es en la vesícula biliar, pero también se encuentra con litiasis primaria entre 4 a 56%, o sea, hay formadores de piedras en la vía biliar. Y eso, acuérdese cuando se opere un paciente de vesícula o venga la tía, el familiar, y le diga, hijito, yo me operé ya hace 10 años de vesícula, pero yo siempre sigo comiendo como antes mi chanchito. No, tiene que hacer dieta. Y porque puede ser formador de piedras. Es más, incluso ya le sacaron las piedras de la vía biliar y piensan que ya no necesita. Perdón un ratito. Sí. Sí. Oye, ahí lo dejé porque le estaban viendo. A ver si estás por ahí. ¿Tú estás por ahí o no? No, ya le hicieron el cerebro, no encontraron nada. Ya, ya hermano, ya. Entonces, doctora decía, y si se encuentra esa cantidad, se nos va a pasar. Entonces, hacerle una buena ecografía. Como lo digo, nosotros casi no nos preocupamos, doctora, mucho porque insistimos, y si tenemos dudas, bajamos nuevamente y le pedimos bueno, ahí sí ya buscamos al que digamos, siempre hay uno en cada lugar, en cada hospital que dice que más tira en su área, entonces le dicen, oye, hermano, quiero que me hagas una ecografía bien hecha, porque si es un paciente que estoy con duda, nos refiere que creo que una vez se puso amarillo, acá nos dicen que no, entonces la hace bien y ahí nos detecta. Ahora, la litiasis biliar primaria está asociada, doctora, con colecistotomía previa sin exploración de vía biliar. ¿Qué es lo que hacemos? Si nos dicen que no hay, ¿para qué exploramos la vía biliar, doctora? No hay razón. Al menos 2 años asintomáticos post-colecistectomía. O sea, el paciente le sacaron la vesícula hasta 2 años y de repente se pone amarillo. Se encuentran cálculos marrones, blandos y friables, ausencia de cístico largo o estenosis de la vía biliar. La estenosis se produce por quemadura, doctora, o por tumor. Eso tengan cuidado porque usamos el famoso hook como ganchito o la merina a veces para despegar el cístico. Pero ya está demostrado que si uno pone una elevada nivel de energía, más o menos está demostrado que usted está tocando, por decir, a nivel del cístico y se cerca la vesícula y ve que más o menos 2 o 3 centímetros, doctora, ha irradiado el calor. Entonces va a estenosar en el tiempo. Esa es la causa, porque no hay otra causa. O la otra, pues, que si el paciente se pone amarillo, piña, que hay una lesión de la vía biliar, ¿no?
¿Cuáles son los síntomas y síntomas en coledocolitiasis? Primeramente, los cálculos de colédoco son alitésicos o causan cólicos biliares, obstrucción de las vías biliares, colangitis o pancreatitis. Ahí se les detecta. Va asociado a náuseas, vómitos, fiebre, ictericia, pérdida del apetito, escalofríos, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o en el centro del abdomen superior. Puede irradiarse hacia el hombro derecho, puede ser agudo, tipo cólico sordo, puede ser recurrente, o sea, viene una vez, va otra vez. Puede extenderse hacia la espalda, empeora con la ingestión de grasas y ocurre a los pocos minutos después de las comidas. Comen y ustedes sienten un dolor. Eso es clásico de piedras en la vía biliar, ¿no? La coledocolitasis son litiasis en la vía biliar, sobre todo de origen vesicular. Eso ya es clásico, ¿no? Hay una actividad de Charcot, que no se olviden, que es la que nos da la colangitis. Eso nunca se olviden. Dolor, fiebre y ictericia. Eso es clásico, doctor, nunca se olviden. Que actividad de Charcot está formado por un dolor a nivel de hipocondrio derecho, dolor biliar, ictericia, que va a haber coluria y hipocolia, y fiebre. Incluso se agrega escalofríos. Pero si a eso le agregamos la pentada de Reynolds, que es cuando hay una colangitis supurada, está todo lo que hemos nombrado más confusión mental y shock. Si usted encuentra con un paciente con dolor en hipocondrio derecho, ictericia, coluria y fiebre, y hay confusión mental, el paciente está chocado, ¿verdad? Ese paciente, es una colangitis supurada, ese paciente tiene que operarse sí o sí, o hacerse un drenaje, porque si no, por colangitis se mueren. La coledocolitiasis, el diagnóstico es por ecografía, es una colangioresonancia, también que hacemos TAC, la pancreatocolangio transhepática y la CEPRE. La ecografía, por ejemplo, vemos una vía biliar extradilatada, este es el colédoco, miren. Mire, el diámetro es 6, acá por lo menos ya tenemos un centímetro y medio. Estoy hablando de 15 milímetros. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Dilatación y también acá. A veces vemos las piedras. En la ecografía, cuando hay colangitis, hay dilatación del colédoco, ¿no? Acá tenemos, está dilatado este colédoco y hay una piedra. Está dilatadazo. Esto ya cuando vemos una colangioresonancia. Hepático izquierdo, hepático derecho. Y acá estamos viendo, y acá usted ve las piedras. Uno que está enclavada acá prácticamente, doctor, en la parte distal. Esto que vean acá hay sustancias que están en el intestino delgado. Perdón, el duodeno, ya ven las imágenes. Y esta es la vesícula, mire cómo está. Acá tenemos ya, esta es una CTPH. O sea, han canulado la vía biliar por acá. Y por ahí meten la sustancia en contraste. Y acá primeramente encuentran una piedra. Siguen y acá se encuentra otra piedra. Pero para esto sí ha canulado. El de Urbe ha entrado ahí, ha canulado la vía biliar y por ahí mete un dren y por ahí toma la colangia. Y de paso sirve para... Esto está taponado, no pasa bilis, entonces está con colangitis, entonces para mejorar la colangitis o que salga del cuadro de colangitis. Este es una colangioresonancia, se ve más claro y es más grande, se ve acá tenemos hepático derecho, dos ramas, hepático izquierdo que es más, de mayor grosor, se va a la izquierda. Acá estaría el famoso tumor de Klatskin, ¿no? En la unión hepático común, y acá, ¿qué te parece? Ha sido operada de vesícula, está el muñón cístico. Ahí para abajo, colédoco proximal, medio, y en distal vemos. Porque acá todavía pasa un poquito, está pasando en la parte distal, está pasando todavía la sustancia. Esta piedras. Tenemos que llegar a veces a eso para ver exactamente cuántas piedras hay. Porque cuando lavamos, doctora, tiene que salir, si hay 5, tiene que salir las 5, si no, está dejando usted una. O si no, es algo que usted haya sentido que cuando usted lo tocó, lo empujó y lo pasó pues abajo a duodeno, ¿no? El tratamiento de profilaxis de la exploración del colédoco, hay que hacer una colangio o una coledocoscopía. Siempre nosotros, cuando ya hacemos exploración de vía biliar, nosotros tenemos coledoscopio, hacemos abrimos en técnica abierta una coledocotomía, o también puede ser laparoscópica y se pone un quer.
La diferencia es que en técnica abierta, eso lo voy a hacer más adelante, uno puede, un ratito, voy a hacerlo para que no se nos olvide o se me olvide a mí. Es para más facilidad y el... acá viene así, lo dejamos como para que lo vean, ¿no? Así, hepático derecho, izquierdo, hepático común, acá está el cístico, ya digamos que ya amarradito, coledo. En coledo con abierta nosotros, doctores, siempre hacemos el corte acá. Se hace como una boquita así, lo necesario. Y en la paroscópica hacemos a la inversa. ¿Por qué? Para la menos dificultad para el cierre, cortamos así, en transversa. Igual nos va a dar la facilidad, porque esto sigue aquí, hace esto, y acá llega el esfínter. Y resulta que las piedras pues encontramos acá. Igual aquí. Entonces acá sí usamos pues esos baloncitos que le hemos dicho de Fogarty, metemos esto y tratamos de inflar y jalar las piedras arriba. Acá igual. El problema para nosotros es cuando esto está enclavado. Una piedra acá que usted no puede sacarlo. Pero nos ha servido mucho. Metemos una sonda de Nelaton por aquí, ya está abierto ahí, lo más cerca que podamos, y agua. Con esas jeringas incluso no acepto porque no sirve, sino esas jeringas de urología para lavar cuando hay sangrado, con eso. Y ustedes ven que por aquí comienzan a salir las piedras, hasta grandes, ¿no? Aquí igual se lava, no se usa esa porque no puede ingresar, pero más de grave, pero se lava. Y ahí acá ya ingresamos con el coledoscopio. Miramos hasta acá abajo, esto llegamos hasta acá. Y acá ya vamos a ver incluso duodeno, ¿no? Que está viniendo así. Y usted ya va el epitelio acá del duodeno, la mucosa. Entonces ya usted ya, bien, está libre. Pero a veces no hay, pues doctor, hay hospitales que no tienen coledoscopio. Entonces ya es maña. Tenemos las famosas pinzas de Randall que tienen así, que hacen esto. Son anguladitas. Entonces uno mete por aquí y va llegando. Cuando hay mucha dificultad, doctora, hay enclavamiento, tenemos que hacer la maniobra de coger, cortar acá. Cortar esto para que por aquí, por este lado, mete uno la mano y ya está tocando uno abajo. La parte distal, incluso el páncreas, y por acá usted está metiendo la pinza. Para ver si es que verdaderamente hay piedrita, y a veces está ahí. Yo he tenido pacientes que, uno me recuerdo mucho, que ya lo iba a cerrar, y le digo, a ver, pero voy a pasar nuevamente. Y porque aparentemente pasaba, doctor, y pues no pasa. Hemos metido ahí, doctor, ahí despacio, comenzamos como a querer mascar y cogimos otra piedrita. O sea, íbamos a dejar el quer bueno, no iba a estar ictérico, doctora, pero y le estábamos dejando la piedra. Entonces, por eso, cada vez que se haga una coledocotomía, tiene que tomarse una colangiografía intraoperatoria. Y si no, una coledocoscopía. El coledoscopio es igual que el endoscopio, sino que es de 2 milímetros o de 3, y que tenemos la propiedad pues de ahora de ponerlo al televisor. Antes solo teníamos que estarlo mirando por ahí, pero ahora ya en el televisor vemos imágenes grandes. Y con esto también entramos hacia arriba, a los de segundo orden y después a los de tercer orden, que son los más chiquitos. Eso es lo que nos va a ayudar. Y acá cuando nos hablan de esfinterotomía y esfinteroplastia, es lo que les decían antes, cuando está la ampolla, ellos cortan, pues, para que sea más grande, tenga la posibilidad de poder extraer. La otra es una colédoco-duodenostomía. Está colédoco, ustedes están viendo que está pasando acá el colédoco. Entonces acá lo unen el colédoco al duodeno. Se hace así prácticamente se une. ¿Qué ocurre esto? Esto es el famoso síndrome de resumidero. Porque cuando une la parte del duodeno, uno lo une acá en la rodilla. No lo une con esto, sino con el intestino.
el colédoco se une al duodeno más arriba y esta partecita queda permeable. Entonces siempre la comida se sube para acá, por eso es el nombre de resumidero. ¿Qué hace eso? Como esta comida se infecta, hace colangitis. ¿Qué hacemos ahora, doctora? Acá vamos a hacer acá un dibujito, estómago, duodeno, hasta 3, más o menos, 3 acá, 30 centímetros, uno corta acá. Acá está la vía biliar. Su boquita. Entonces, el asa que uno corta, la que sigue, la que se agarra, se cierra acá su muñoncito y esa se une aquí. Esto baja acá y esta solo entra lateralmente a este intestino, se une. Pero no se confunda porque esta asa que se ha elevado, esta es la que sigue y va a llegar hasta el ciego. A veces no entiende, por ahí no parece más una I de Roosevelt, una Y parece. Entonces, eso es lo que es cuando hay piedras, cuando hay tumores, incluso de la vía biliar, cáncer de vesícula, bisemenectomía. Cuando hacemos Whipple empezamos acá. Sacamos la vesícula, de ahí bajamos colédoco proximal, medio, distal, acá ya está la cabeza de páncreas, está duodeno, también nos bajamos todo esto, hasta la cuarta porción. Todo eso sale. Si ya va a quedar cola, queda o cuerpo, hasta acá corta usted, pero todo esto sale. Y ahí también hay dos técnicas, una que se hace con preservación de píloro, corta usted, otro que hacen con gastrectomía. Sale todo esto y ya después se une. Es cuestión de técnica de cada uno. Esta técnica de coledotoduodenostomía ya prácticamente no se hace, pero sí a veces de emergencia y en pacientes que son ancianos, tienen 85 años y ya, pues ya pasó el tiempo de media de sobrevida, el paciente ya no necesita más. Acá también viene la coledocolitasis post-colecistectomía. La incidencia es una postcirugía de la vía biliar se presenta entre 1 a 2%. Las que son residuales o recurrentes post segunda cirugía es más del 20%. ¿Ah? O sea, miren ustedes. Es elevada. Prevención, hay que tener una buena visualización de la vía biliar intrahepática, técnica y calidad de la colangiografía, interpretación de burbujas, porque a veces las burbujas, cuando uno mete agua y entra aire, nos impresiona como piedras. O a la inversa, la piedra nos impresiona como burbujas y lo dejamos al aire. Después tenemos la colangiografía transcística, revela 7% de cálculos no sospechados. Eso es lo que a veces hacemos. Si nosotros estamos operando una vesícula y vemos que el colédoco está un poquito dilatado, ahí nomás ponemos, si es laparoscópica, un drencito y tomamos la colangia. Si es abierta, igualito. Este tratamiento de presencia de tubo en T. Ojo, no se olviden, ya les dije, se abrió. Abrimos acá. Entonces ya está. Ya sacamos las piedras, todo. Entonces acá se pone el famoso Drendecker, que es así. Esta es una T es prácticamente. Ya cuando uno ya acabó la bobia, entonces uno agarra, mete por aquí el dren. Una patita, la más corta va para arriba y la pata más larga va para abajo. Ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué se le ocurre a usted poner más larga? ¿Por qué? Porque acá nomás, pues estamos, no te olvides que acá estamos en el hepático común y acá nomás ya tienes el hepático derecho y el izquierdo que es más ancho. Y en cambio acá tú tienes todavía colédoco medio y distal, vas a llegar hasta acá. Entonces el más larguito pones para acá. Tampoco hay que ponerle muy bajo porque si no, te va a jalar por el líquido del duodeno. Que acá está pasando el duodeno. Te va a jalar el líquido del duodeno. Entonces al otro día tú vas y te asustas porque doctor, que doctor, el paciente ha drenado 1500, y dices, pucha, ¿qué ha pasado? Se ha perforado el intestino. No es porque está muy profundo. Y arriba hemos visto pacientes que a los 3 días, 4, yo a ese paciente lo veo más amarillo que cuando entró. Y todo el mundo, ¿verdad, no, maestro? Dice, sí, mira, vamos a verlo. Que la pata muy larga ha llegado acá.
y está obstruyendo pues, el drenaje de la derecha y de la izquierda, están tapando. Entonces, eso hay que tener también presente, nosotros en práctica técnica quirúrgica. Y es aquí, cuando tienen este tubo en T, que hacen la extracción mecánica, trastuve que por acá entra Urbi y tiene acceso pues, a la luz de acá del colédoco y aquí también a la luz de acá del hepático. Si hay una piedrita que está acá, ellos de repente pueden sacarlo, entran y miran y pueden sacarlo. Esto se hace recién entre las 4 y 6 semanas. Da un éxito de 95%, pero también existe una morbilidad del 4%. Y también cirugía, ya por segunda intención, pero que es menos de 2.2%, porque si ya no puede, no lo puede dejar con la piedra ahí. Y ya no puedes parar, y ya tienes que entrar nuevamente y hacer una segunda intervención. También nos dicen que hay disolución química. Casi no hemos usado pacientes ancianos y extracción endoscópica, que entren pues por acá, puedan sacarlo por acá, sea por gastro o entre por el que entre Urbi, y puedan sacarlo, ¿no? Cuando no hay tratamiento con anestesia de tubos es solo extracción endoscópica. Da un éxito de un 85%, pero hay una mortalidad de casi 10%. Y en algunos casos hay que hacer cirugía en un porcentaje de 2%. Reexploración quirúrgica. Hay que hacer una coledocotomía con una coledocoscopía más una colangiografía. Y acá viene la duda. Si ya no se pudiese sacar de ninguna manera, ya ni vuelta a quedar, hay que hacer una derivación de bilodigestiva. O sea que es una derivación, como decía, una hepático y ayuno. Porque ya no va a poder pasar por ahí bien la bilis y el paciente va a estar haciendo ictericia y colangitis a repetición. También cuando hay esfínter de Oddi, eso un factor es cuando ha estado la piedra hay mucho tiempo. Hace una reacción inflamatoria y el esfínter de Oddi se fibrosa, entonces se estenosa. Cuando hay un colédoco mayor de 2 centímetros, está indicado hacer una derivación hepático y ayunal bilodigestiva. Cuando hay múltiples cálculos primarios, o sea, tú operas la vesícula, abres el colédoco y encuentras que tiene como 10 cálculos. Este paciente formador de piedras. Salvo que tenga 30, 40 años, no lo haces ya una derivación, pero si está por encima de 60, sí ya tienes que operarlo. ¿Por qué se va a formar piedras a cada rato? Cuando hay cálculos retenidos, que decía que no hay manera de sacarlos. Y cuando es una tercera cirugía. Manejo endoscópico, la CEPRE, esfinterotomía, litotripsia, que casi acá no usamos porque no tenemos. Hay la ictericia mecánica y lo que sí en el hospital ya creo que están con ondas de choque intercorpórea. O sea, chocas y lo vas destruyendo la piedra. Si es así, te evitas después todo este problema. Láser jack o de pulso, electrohidráulica y litotripsia extracorpórea. Esto más extracorpórea usan pues para los cálculos renales, ¿no? Disolución química, esto no hemos usado nosotros nunca. Monoacción, aceite vegetal semisintético, disolución de menos del 30%. Complicaciones, un 5% de hemorragia, úlcera, pancreatitis, edema pulmonar, septicemia, leucopenia. Solvente etilbutil-éter, no usamos disolución de menos del 40%. Cálculo de calcio, no ha funcionado eso. Manejo endoscópico. ¿Cuál es la complicación del manejo endoscópico? Hemorragia, pancreatitis, colangitis, perforación retroperitoneal. Eso es lo que decía cuando se hace una CEPRE, lo que es su temor más grande del gastroenterólogo, porque el paciente, si no es llevado a sala, en las primeras 6 horas el paciente se muere. Colecititis aguda, iliobiliar e impactación de la canastilla. Impactación es cuando ellos meten la canastilla por abajo, después que ya canularon, meten la canastilla cerradita. Es una canastilla de dormia que parece, es así la canastilla de dormia, cuando está abierta. Y ellos meten por acá. No estoy dibujando grande, pero vamos a hacer como 7 huesos del colédoco, ¿no? Pasan por un ladito y acá está la piedra. Entonces ellos pasando, lo abren y acá está, por si acaso, el esfínter de Oddi. Ya lo abrieron, ya todo. Por acá está entrando. Pasan. Acá ya lo inflaron. Y comienza a jalar. Y ahí jala las piedras. Si con eso logran sacarlo, bacán. Ahí queda. El paciente no tiene necesidad de operarse.
¿Cuándo es impactación de canastilla? Cuando esta canastilla se rompe y se queda ahí. Y así no puedes, pues si está abierta tú no puedes ir arranchando, porque puedes cogerlo de repente con otra pinza, pero lesiones o lo rompes en la vía biliar y se malogra todo. Entonces ahí tenemos que entrar nosotros los cirujanos, a hacer por arriba una coledocotomía. O si es una piedra que estuvo y se le hizo una coledocotomía y está con KER, entrar, abrir, sacar el KER y sacar la canastilla. No se puede quedar porque esos pacientes después se perforan. Colangitis es la inflamación de la vía biliar secundaria a una infección bacteriana asociada con una obstrucción habitualmente mecánica del flujo biliar. Los criterios diagnósticos y de severidad de colangitis según los criterios de Tokio son iguales a los de una colecistitis aguda, es lo que les pusimos antes. El diagnóstico, como les dije, se hace por la triada de Charcot, fiebre intermitente, dolor y ictericia, más la pentada, tiene que tener triada de Charcot más pentada de Reynolds, la triada de Charcot con shock y alteraciones neurológicas. Se ha demostrado que el agente etiológico más común en la infección de la vía biliar es el E. coli. Y también tenemos un montón, el E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Proteus, Citrobacter, Acinetobacter, Aeromonas, otros bacilos gram negativos, Enterococos, Streptococcus, alfa-hemolíticos, Streptococcus anaerobios, Staphylococcus, cantidad de microorganismos. Los criterios es como le dije, igualito que el anterior, los criterios de diagnóstico de colangitis es igual, fiebre, mayor de 38, escalofrío, laboratorio que están con leucocitos de 4, menos de 4.000 o 10.000, ojo con eso. Si está haciendo una leucopenia es porque el paciente está séptico. PCR mayor a 1. Cuando hay colestasis de ictericia, tenemos el de bilirrubina mayor de 2 miligramos por dilución, relación de todo lo que es el perfil hepático. Prueba de imagen, dilatación de la vía biliar, evidencia de la causa de la prueba de imagen, tumor, litiasis, stent, otra cosa. También hemos encontrado parásitos, no se olviden, la vía biliar puede ser un parásito. Acá es igual, diagnóstico de sospecha, si hay un ítem de A, uno de B y uno de C. Y definitivo, si hay uno de A y B y C. Clasificación de la verdad de la colangitis, tenemos el grado leve, igualito, es similar a la colecistitis calculosa reagudizada, ¿no? Encontramos en grado leve que no hay ninguno de los dos. En moderado sí tenemos cuando hay ausencia de falla orgánica, existe menos de dos de las siguientes condiciones: leucocitos mayores a 12.000 o leucopenia menos de 4.000. Fiebre elevada por encima de 39 grados, personas mayores de 75 años, hiperbilirubinemia mayor de 5 miligramos por dilución, hipolirubinemia menor de 70% del límite inferior del rango normal. Y grado severo es cuando ya hay difusión de al menos un órgano o un sistema cardiovascular, hipotensión que requiere dopamina, respiratorio, olfactorio, todo lo que le nombré. Acá tenemos, para poder llegar, cuando es una colangitis de grado leve, primero damos antibióticos y medidas generales. El fin de los antibióticos y la medida general es un drenaje biliar. Cuando hay grado 2, que ya viene a ser el moderado, se le hace un drenaje biliar precoz, antibióticos y medidas generales. Cuando hay grado, que es una colangitis severa, un drenaje biliar urgente. Ese tiene que llegar al hospital y hacerse su drenaje. Soporte orgánico y antibióticos. Acá tenemos que en grado 1 se da es el tratamiento etiológico. Bueno, se trata en grado 2 y 3. Si todavía precisa, hay que hacer un drenaje endoscópico, percutáneo, quirúrgico. Eso ya, porque si no el paciente se nos va a morir. La colangitis aguda tenemos acá, ¿con qué empezamos? Con antibiótico terapia empírica y cuidado de soporte. ¿Qué vemos ahí? Gran positivo, gran negativo, es lo que siempre damos, Cetria con metronidazol, o puede ser Cetria también con Dalacin, ¿no? Se valora entre 12 y 24 horas. Si el paciente se estabiliza, se le hace un drenaje biliar endoscópico antes de las 72 horas. Si es exitoso, posteriormente cirugía electiva si precisa. Si queda hace una pierna, pero ya está drenado, ya le hicieron su stent y todo. Si no mejora o ya hay progresión clínica, se le hace un drenaje biliar endoscópico urgente menos de 24 horas. Si hay fracaso, valorar
una PCR o un drenaje biliar transparente hepático. Y si no, una cirugía electiva si precisa. Si es exitoso, una cirugía electiva si precisa. Eso tiene que tener claro. La valoración es en 12 o 24 horas. Si hay estabilización clínica, usted le puede, en 3 días puede hacer su drenaje endoscópico, poner su stent y ya quedó ahí y ya después se opera. Si el paciente no mejora clínicamente, hay que hacer un drenaje biliar endoscópico urgente, en menos de 24 horas. Ojo, eso es la diferencia. Si hay fracaso, como digo, una CEPRE o una CTPH, y termina en una cirugía electiva. Y si es exitoso, una cirugía electiva precisa. Bueno, ese es todo. Unos 10 minutitos de break. ¿Están bien, muchachos, o no? ¿Me Sí, escuchan? doctor. ¿Alguna Sí, preguntita doctor. en relación a esto? Les escucho. ¿Alguna preguntita? Doctor, en la parte que mencionó en colecistitis, ¿cuándo se hace derivación hepatoyeyunal? No, en colecistitis, no, solo hacemos derivación hepático-yeyunal cuando hay coledocolitiasis. O sea, piedra dentro del colédoco, pero cuando tenemos en nivel de la vía biliar, tú sabes que los troncos son primarios, de ahí vienen los secundarios y los terciarios, donde que tú no tienes acceso de poder llegar. Entonces ahí hablamos a veces con Urbi para que ellos entren y ellos empujen la piedrita y pueda llegar esa piedra, siquiera una de segunda orden. Ideal sería que llegue pues, al hepático derecho o izquierdo, de ahí ya lo sacamos. Eso se hace cuando hay litiasis intrahepática y que es imposible ya poderlo sacar, no hay manera. No hay pinzas, no tenemos ningún endoscopio que pueda llegar hasta arriba a esos diámetros. Tratamos nosotros, llegamos y lavamos, a veces caen y si no tenemos que hacer un spine light que se hace, que entra Urbe por arriba, empuja la piedrita y entra por abajo gastro y ahí de repente ellos pueden lograr y sacar la piedra. Si no, esos pacientes definitivamente van a tener que terminar en hepatectomía o en cementectomía porque eso se va a atrofiar y encima hace colangitis. Y lo más fatal que pueda pasar al paciente puede quedar colangitis y se nos muera, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Ya, doctor, sí, gracias. Bueno, entonces damos un break de 12 a 12:10. ¿A las 12 tienen ustedes o 12:05? ¿A qué hora tienen en su reloj? Son las Ya, 12:03, doctor. A las 12:15 entonces, doctora. ¿Ya? Sí, Que doctor, estén gracias. y continuamos inmediatamente después de eso. ¿Ya? Gracias. ya, doctor, gracias, sí.